Nunca imaginé que la víspera de mi boda terminaría de esta manera. El calendario marcaba un jueves de abril en Ciudad de México, y el aire tibio de la primavera entraba por mi ventana mientras organizaba los últimos detalles de lo que debería ser el día más feliz de mi vida. Faltaban 2 días para casarme con Alejandro, el amor de mi vida, en una hermosa ceremonia en la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán. Alejandro y yo nos conocimos hace 4 años en un café del centro histórico. Él estaba sentado en la mesa de al lado, concentrado en su laptop mientras tomaba un café de olla. Yo había entrado para refugiarme de una lluvia repentina, típica de la temporada. Cuando el mesero derramó accidentalmente mi agua de Jamaica sobre su computadora, pensé que sería el fin del mundo. En vez de enojarse, Alejandro solo sonrió y dijo que el universo tiene formas extrañas de juntar a la gente. Desde ese día, nuestra historia fue como un torbellino. Descubrimos que compartíamos el amor por la música de Café Tacuba, los domingos en Chapultepec y los tacos de suadero de la esquina. Alejandro era arquitecto en un prestigioso despacho de la Condesa, y yo trabajaba como maestra en una escuela primaria en la Roma. Nuestros mundos eran diferentes pero complementarios, como piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. Sin embargo, no todo era color de rosa. Su familia, especialmente su madre, doña Leticia, nunca me aceptó del todo. Ella venía de una familia adinerada de Las Lomas, y yo era solo una maestra de escuela pública que vivía en un pequeño departamento en la Narvarte. Cada vez que nos reuníamos para la comida dominical en su casa, podía sentir su mirada de desaprobación, como si cada bocado que tomaba fuera una ofensa a su refinada mesa. Doña Leticia era de esas señoras que pertenecían a todos los clubes sociales importantes de la ciudad, organizaba eventos de beneficencia en el Club de Industriales y nunca repetía un vestido de diseñador. Para ella, yo era como una mancha en el impecable historial social de su familia. Mi hijo podría estar con alguien de su nivel, le escuché decir una vez durante una de sus fiestas, cuando creía que yo no podía oírla. Pero Alejandro siempre me defendió. El amor no entiende de clases sociales, madre, le decía con firmeza cada vez que ella intentaba presentarle a alguna hija de sus amigas. Su apoyo incondicional me hacía sentir que podríamos superar cualquier obstáculo. Incluso cuando su madre se negó a participar en los preparativos de la boda, Alejandro se mantuvo firme en su decisión de casarse conmigo. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles del vestido que mi madre había ayudado a pagar con sus ahorros, recibí un mensaje que cambiaría todo. El sonido de la notificación de WhatsApp resonó en mi pequeña sala. Necesito verte. Es importante, decía el mensaje de doña Leticia. Mi corazón dio un vuelco. En 4 años, nunca me había escrito directamente. Dudé en responder. El reloj marcaba las 8:30 de la noche, y las calles de la ciudad ya estaban más tranquilas. Mi mejor amiga, Lucía, me había advertido 1000 veces sobre la actitud de mi futura suegra. Ten cuidado con esa señora, me decía siempre, las víboras más peligrosas son las que se esconden en mansiones de Polanco. Pero algo dentro de mí quiso creer que, tal vez, finalmente había tenido un cambio de corazón. Quizás, por fin, quería hacer las paces antes de la boda. Al fin y al cabo, iba a ser la abuela de sus futuros nietos. Le respondí que iría, pensando ingenuamente que podríamos resolver nuestras diferencias. El Uber me dejó frente a su imponente casa en Las Lomas. El vigilante de la privada me reconoció y me dejó pasar sin problemas. Mientras caminaba por el jardín perfectamente cuidado hacia la entrada principal, noté que algo se sentía diferente. Las luces de la casa estaban más tenues de lo normal, y el habitual movimiento de la servidumbre estaba ausente. Doña Leticia me recibió con una sonrisa que nunca le había visto antes. Era una sonrisa tensa, como la de alguien que está a punto de hacer algo de lo que podría arrepentirse. Me condujo hasta la sala principal, donde tantas veces me había sentido fuera de lugar entre sus muebles de diseñador y sus obras de arte originales. ¿Te gustaría un té?, preguntó con una amabilidad inusual. Acabo de recibir un té chai maravilloso de la India. Asentí, más por cortesía que por deseo. Mientras ella iba a la cocina, observé las fotos familiares en las paredes. Alejandro de niño, su hermano Javier en su graduación, toda la familia en sus vacaciones en Europa. Yo pronto formaría parte de esas fotos, aunque dudaba que doña Leticia quisiera colgar nuestras fotos de boda junto a sus preciados recuerdos familiares.
Regresó con 2 tazas de té humeante. Me ofreció una y se sentó frente a mí. «Sabes», comenzó, «siempre he querido lo mejor para mi hijo». Tomé un sorbo del té, que tenía un sabor extrañamente dulce. Y a veces, como madre, debemos tomar decisiones difíciles por el bien de nuestros hijos. Su voz comenzó a sonar distante, como si estuviera hablando desde el final de un largo túnel. La sala empezó a dar vueltas, y las fotos en las paredes se volvieron manchas borrosas. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. La taza se deslizó de mis manos y se estrelló contra el piso de mármol italiano. Lo último que recuerdo con claridad fue la voz de doña Leticia, ahora fría y decidida: «Lo siento, querida, pero no puedo permitir que arruines el futuro de mi hijo». Después, todo se volvió negro. Cuando recuperé parcialmente la conciencia, estaba en la oscuridad total. El aire era pesado y húmedo, y mi cuerpo se sentía como si pesara 1 tonelada. Intenté moverme, pero estaba en un espacio reducido y mis extremidades apenas respondían. El olor a gasolina y el movimiento me hicieron darme cuenta de que estaba en el maletero de un coche. A través de la bruma de mi conciencia, escuché la voz de doña Leticia, clara y autoritaria: «Llévala al desierto de Sonora, a cualquier lugar lejos de mi querido hijo. Asegúrate de que no pueda regresar». El miedo me paralizó por completo, y antes de poder gritar, la oscuridad me envolvió nuevamente. El coche se movía rápido por la carretera, probablemente la México-Querétaro, a juzgar por las curvas y el tiempo que llevábamos viajando. Los efectos del té drogado comenzaban a disiparse, pero mi mente seguía nublada, como si estuviera tratando de despertar de una pesadilla particularmente vivida. El rugido del motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto se mezclaban con mis pensamientos confusos. No tenía idea de quién conducía ni cuál era exactamente el plan de doña Leticia. El miedo se apoderó de mí como un frío que penetraba hasta los huesos, pero me obligué a pensar con claridad. Mi celular había desaparecido, probablemente lo habían dejado en casa de ella. Las únicas pertenencias que tenía conmigo eran la ropa que llevaba puesta, unos jeans, una blusa rosa que me había regalado mi madre, y unos tenis que, irónicamente, había comprado para el viaje de luna de miel. Intenté orientarme por los sonidos y movimientos del vehículo. Cada vez que pasábamos por un tope o un bache, mi cuerpo se sacudía contra el piso del maletero. El espacio era tan reducido que apenas podía mover las piernas, y el aire se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. El olor a gasolina me provocaba náuseas, mezclándose con el residual sabor dulzón del té en mi boca. Mi mente vagaba entre recuerdos y pensamientos desesperados. ¿Cómo no vi las señales? Las miradas de doña Leticia durante las comidas familiares, sus comentarios aparentemente inocentes sobre mi trabajo como maestra. La forma en que siempre mencionaba a las hijas de sus amigas cuando estaba Alejandro presente. «Mira, hijo, ¿te acuerdas de Paulina? Acaba de terminar su maestría en la Sorbona», decía con ese tono meloso que ahora me provocaba escalofríos al recordarlo. Golpeé el interior del maletero con todas mis fuerzas, primero con las manos y luego con los pies. Grité hasta que mi garganta ardió, pero el ruido del motor ahogaba mis llamadas de auxilio. «Auxilio. Por favor, ayuda». El sonido de mis propios gritos rebotaba en el espacio cerrado, recordándome lo sola que estaba en esta situación. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras pensaba en Alejandro. ¿Estaría preocupado por mí? ¿Se habría dado cuenta de mi ausencia? Habíamos quedado en no vernos hasta la boda, siguiendo la tradición que tanto le importaba a su madre. Qué irónico resultaba ahora ese acuerdo. Mi último mensaje había sido para decirle buenas noches y recordarle que lo amaba. ¿Cuántas horas habrían pasado desde entonces? Después de lo que pareció una eternidad golpeando y gritando, me quedé en silencio, tratando de controlar mi respiración agitada. El pánico no me ayudaría a salir de esta situación. Necesitaba pensar, mantener la calma y buscar una manera de escapar. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente. «Mijita, en los momentos difíciles, respira profundo y piensa con la cabeza fría». Intenté recordar todo lo que había pasado antes de perder el conocimiento. La llamada de doña Leticia, su sonrisa forzada, el té con sabor extraño. ¿Por qué decidió hacer algo tan extremo?
Una cosa era no aceptarme como nuera, pero esto era un delito. El secuestro es un delito grave en México, incluso para alguien con sus conexiones y dinero. Las horas pasaban, y el coche continuaba su marcha implacable. Por el cambio en la temperatura y los sonidos, podía adivinar que nos estábamos alejando de la ciudad. El aire se volvía más seco y caliente, y los ruidos urbanos habían dado paso al silencio del campo. De vez en cuando, escuchaba el paso de otros vehículos, probablemente camiones de carga en la carretera federal. Mi mente vagaba entre diferentes escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Me dejarían abandonada en medio del desierto? ¿Me entregarían a alguien más? Las historias de secuestros y desapariciones en México eran demasiado comunes, y ahora yo era protagonista de una de ellas. La ironía de la situación no se me escapaba. Yo, que siempre había sido tan precavida, que nunca salía sola de noche, que tenía todos los números de emergencia guardados en el celular. Había caído en la trampa más básica por confiar en la madre de mi prometido. El tiempo perdía sentido en la oscuridad del maletero. Solo podía medir su paso por los cambios en la temperatura y los sonidos del exterior. El calor se volvía más intenso, y el aire más seco, señales inequívocas de que nos dirigíamos hacia el norte del país. El desierto de Sonora, había dicho doña Leticia. Miles de kilómetros de arena y cactus donde una persona podría desaparecer sin dejar rastro. Mis pensamientos se dirigieron hacia mi familia. Mi madre estaría preparando los últimos detalles del vestido de novia que había guardado durante meses. Mi padre probablemente estaría practicando su discurso para la recepción, ese que había estado escribiendo y reescribiendo durante semanas. Mi hermana menor, Ana, quien había pedido permiso especial en la universidad para ayudar con los preparativos. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que se dieran cuenta de que algo andaba mal? El coche tomó una curva pronunciada, y sentí que nos desviábamos de la carretera principal. El asfalto dio paso a un camino más irregular, probablemente terracería. Las piedras y baches sacudían el vehículo violentamente, y mi cuerpo golpeaba contra las paredes del maletero. El calor se había vuelto casi insoportable, y el aire era tan escaso que cada respiración requería un esfuerzo consciente. Traté de mantener la calma recordando los momentos felices con Alejandro. Nuestro primer beso en el Parque México, bajo la lluvia de jacarandas. Las tardes de domingo en Coyoacán, comiendo elotes y esquites mientras paseábamos por el mercado de artesanías. Los planes que habíamos hecho para el futuro, una casa pequeña pero acogedora, tal vez en la Condesa o en la Roma, 2 hijos, un perro. Todo eso parecía ahora tan lejano, tan irreal como un espejismo en el desierto hacia el que me llevaban. El conductor, quienquiera que fuese, mantenía un silencio sepulcral. No había escuchado ni una palabra, ni una tos, ni siquiera el sonido de la radio. Solo el motor, las ruedas y el viento del desierto que comenzaba a silbar alrededor del vehículo. ¿Quién sería? ¿Algún empleado de confianza de doña Leticia? ¿Un criminal contratado? Las posibilidades me aterraban. Después de lo que parecieron días, pero probablemente fueron solo 3 o 4 horas, el coche comenzó a reducir la velocidad. Mi corazón se aceleró. ¿Habíamos llegado a nuestro destino final? El vehículo se detuvo por completo, y el motor se apagó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo podía escuchar mi propia respiración agitada y el tintineo del motor enfriándose. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico. Pasos sobre la grava. Se acercaban al maletero. Contuve la respiración, preparándome para lo peor. ¿Qué me esperaba al otro lado? ¿Un asesino a sueldo? ¿Un traficante? Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero me obligué a mantener la mente clara. Si iba a tener una oportunidad de escapar, sería ahora. Entonces, una voz rompió el silencio. Una voz que conocía bien, una voz que había escuchado durante 4 años en las reuniones familiares, en las fiestas de Navidad, en los cumpleaños. No tengas miedo. Todo estará bien. El mundo se detuvo por un instante. Esa voz no podía ser. Mi mente se negaba a aceptar lo que mis oídos estaban escuchando. El clic del maletero abriéndose sonó como un disparo en el silencio del desierto, y la luz de la luna comenzó a filtrarse por la rendija.
Reconocí la voz de inmediato y mi cuerpo se paralizó como si me hubieran echado un balde de agua helada. No podía ser él. ¿Qué hacía aquí? La tapa del maletero se abrió lentamente, y la luz plateada de la luna iluminó su rostro como si fuera una aparición. Javier, el hermano mayor de Alejandro, me miraba desde arriba con una expresión que no pude descifrar. El aire del desierto golpeó mi cara, fresco y cortante, tan diferente del aire viciado del maletero. Estábamos en medio de la nada, rodeados por la vastedad del desierto de Sonora. Los cactus saguaros proyectaban sombras fantasmales bajo la luz de la luna, y en la distancia, las montañas se recortaban contra el cielo estrellado como gigantes dormidos. «¿Tú?», murmuré, sin poder creerlo. Mi voz sonaba ronca después de tanto gritar. Javier siempre había sido un misterio para mí. A diferencia de Alejandro, que era cálido y expresivo, Javier era reservado, casi hermético. En las reuniones familiares, se mantenía al margen, observando todo con sus ojos oscuros y penetrantes. Nunca fue abiertamente hostil conmigo, pero tampoco especialmente amable. Era como una sombra en la periferia de mi relación con Alejandro. Me ayudó a salir del maletero con movimientos cuidadosos, como si temiera que me fuera a romper. Mis piernas, entumecidas después de tantas horas en esa posición incómoda, apenas podían sostenerme. El mundo dio vueltas por un momento, y tuve que apoyarme en el coche para no caer. «Si necesitas agua», dijo Javier, dirigiéndose a la puerta del conductor. Sacó una botella de agua y me la ofreció. «Bebe despacio». Miré la botella con desconfianza. La última vez que había aceptado algo de beber de un miembro de esta familia, había terminado en el maletero de un coche. «Está sellada», añadió, como leyendo mis pensamientos. Rompió el sello y tomó un trago él mismo antes de ofrecérmela nuevamente. El agua fresca fue como un milagro para mi garganta reseca. Bebí con avidez, mientras observaba nuestro entorno. Estábamos en un camino de terracería que se perdía en la oscuridad. El único sonido era el canto de los grillos y el ocasional aullido de un coyote en la distancia. El coche, un Toyota Land Cruiser negro, era el único signo de civilización en kilómetros a la redonda. «¿Por qué?», pregunté finalmente, cuando pude encontrar mi voz. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo pudiste ayudar a tu madre en algo así?». Javier se pasó una mano por el pelo, un gesto que me recordó dolorosamente a Alejandro. Los hermanos tenían el mismo pelo negro y espeso, el mismo perfil definido, pero ahí terminaban las similitudes. Donde Alejandro era todo sonrisas y calidez, Javier era ángulos afilados y silencios prolongados. «No estoy ayudando a mi madre», dijo finalmente, apoyándose en el capó del coche. «Al menos, no de la manera que crees». La confusión debe haberse reflejado en mi rostro, porque continuó: «Mi madre me llamó esta noche. Me dijo que había hecho algo extremo. Que necesitaba mi ayuda para proteger a la familia». Soltó una risa amarga. Siempre usa esa frase cuando está a punto de hacer algo terrible. El viento del desierto agitaba su camisa negra, y la luz de la luna dibujaba sombras en su rostro que lo hacían parecer más viejo, más cansado. Por primera vez, noté las ojeras bajo sus ojos, las líneas de preocupación en su frente. Cuando llegué a la casa y te vi inconsciente, se detuvo, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. No podía dejar que los hombres que había contratado te llevaran. Sabes cómo es mi madre cuando se le mete una idea en la cabeza. Es capaz de cualquier cosa. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en lo que podría haberme pasado si Javier no hubiera intervenido. Los periódicos estaban llenos de historias de personas que desaparecían sin dejar rastro en el desierto. Le dije que yo me encargaría, continuó. Que conocía a alguien que podría ocuparse del problema. Hizo comillas en el aire con los dedos. Me creyó, por supuesto. Siempre he sido el hijo responsable, el que arregla las cosas, el que limpia los desastres. Me senté en una roca cercana, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. La noche era clara y fría, típica del desierto, y las estrellas brillaban con una intensidad que nunca se ve en la ciudad. En otras circunstancias, podría haber sido hermoso. ¿Y Alejandro?, y pregunté, temiendo la respuesta.
¿Él sabe algo de esto? Javier negó con la cabeza. Alejandro no sabe nada. Y es mejor así, por ahora. Se acercó a mí con pasos lentos, como si se acercara a un animal asustado. Sus ojos, tan parecidos a los de su hermano y al mismo tiempo tan diferentes, reflejaban algo que no había visto antes en él: preocupación, tal vez incluso culpa. Hay algo que necesitas saber, dijo con voz grave. Algo sobre Alejandro. El aire pareció volverse más frío de repente. Los coyotes aullaron nuevamente en la distancia, un sonido lastimero que pareció presagiar malas noticias. Mi madre no está haciendo esto solo porque seas una maestra de escuela, continuó. No es solo por el dinero o el estatus social. Hay algo más, algo que Alejandro te ha estado ocultando. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los últimos 4 años con Alejandro pasaron por mi mente como una película: las risas, los besos, los planes para el futuro. ¿Qué podría ser tan grave como para justificar todo esto? Y mi hermano, Javier, se detuvo, como si las palabras le pesaran. Alejandro no es quien dice ser. El tiempo pareció detenerse. El viento del desierto se llevó el resto de sus palabras, pero yo ya no escuchaba. Mi mundo, que ya se había tambaleado con el secuestro, amenazaba con derrumbarse por completo. Recordé todas las pequeñas inconsistencias que había notado a lo largo de los años: las llamadas que Alejandro tomaba en privado, las reuniones de trabajo que se alargaban hasta la madrugada, los viajes de negocios que surgían de repente. Siempre había encontrado explicaciones razonables para todo, o tal vez había elegido no ver las señales. ¿De qué estás hablando?, me logré preguntar, aunque mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Javier se sentó a mi lado en la roca. Por un momento, solo se escuchó el silencio del desierto y el latido de mi corazón acelerado. Las estrellas seguían brillando indiferentes a mi dolor, a mi confusión, a mi miedo. Mi madre es una mujer terrible, dijo finalmente. Es manipuladora, controladora y capaz de hacer cosas como esto. Hizo un gesto que abarcaba el coche, el desierto, la situación en general. Pero esta vez, por una vez en su vida, está tratando de prevenir algo peor. Se levantó y caminó unos pasos, su silueta recortándose contra el cielo estrellado. Cuando se volteó a mirarme, su rostro estaba tenso, como si estuviera a punto de dar malas noticias en una sala de emergencias. Lo que estoy a punto de decirte, se pasó la mano por el pelo nuevamente, un gesto que ahora reconocía como una señal de nerviosismo. Cambiará todo lo que crees saber sobre mi hermano. El aire del desierto se volvió más frío, o tal vez era el miedo que se instalaba en mi pecho como un bloque de hielo. Los cactus proyectaban sombras cada vez más largas, y la luna parecía observarnos con una indiferencia cruel. ¿Recuerdas cuando Alejandro estuvo en Monterrey por trabajo el año pasado?, preguntó Javier. Asentí. Había sido un viaje de 3 meses para supervisar un proyecto importante. Lo había extrañado terriblemente, pero las videollamadas nocturnas y sus mensajes constantes habían hecho la distancia más llevadera. No estaba en Monterrey, dijo Javier con voz plana. Estaba en Guadalajara, con su otra familia. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El mundo comenzó a girar, y tuve que agarrarme a la roca para no caer. Miles de preguntas surgieron en mi mente, pero ninguna logró llegar a mis labios. Tiene una esposa, continuó Javier, cada palabra cayendo como una piedra en un pozo sin fondo. Y 2 hijos pequeños. Una vida completamente diferente de la que conoces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los grillos dejaron de cantar, los coyotes se callaron, incluso el viento pareció contener la respiración. Solo quedaba el sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me tambaleé cuando intenté ponerme de pie, pero Javier me sostuvo con firmeza. Sus manos eran diferentes a las de Alejandro, más ásperas, más fuertes, marcadas por años de trabajo en construcción. Era extraño pensar en esos detalles en un momento así, pero supongo que mi mente intentaba aferrarse a cualquier cosa que no fuera la terrible verdad que acababa de escuchar. Necesitas sentarte, dijo Javier, guiándome de vuelta a la roca. Hay más que necesitas saber.
El cielo del desierto se extendía sobre nosotros como un manto negro salpicado de estrellas. La Vía Láctea era visible como una franja brillante que atravesaba el firmamento, algo que nunca se podía ver en la ciudad. La belleza del momento contrastaba cruelmente con el dolor que sentía en el pecho. Y no puede ser verdad, susurré, más para mí misma que para él. Lo conozco. Hemos estado juntos 4 años. Me habría dado cuenta. Javier soltó un suspiro pesado. Sus ojos reflejaban algo extraño, no era odio, ni frialdad, sino una mezcla de culpa y compasión que me resultaba difícil de procesar. Escúchame, dijo, sentándose frente a mí en una roca más pequeña. Mi madre no quiere que te cases con Alejandro porque conoce su historia, sus mentiras. Y aunque sus métodos son, hizo una pausa, buscando la palabra correcta, extremos, esta vez está tratando de evitar que más personas salgan lastimadas. Un coyote aulló en la distancia, un sonido solitario y melancólico que pareció resonar con mi propio dolor. El viento del desierto había aumentado, trayendo consigo el aroma a tierra seca y plantas del desierto. ¿Cómo? Te logré preguntar finalmente. ¿Cómo puede tener otra familia? Lo veo casi todos los días. Conozco su rutina, su trabajo. Javier sacó su teléfono del bolsillo. La luz azul de la pantalla iluminó su rostro, creando sombras profundas bajo sus ojos. Alejandro no es arquitecto, comenzó, navegando por su teléfono. Al menos, no exclusivamente. Es parte de una red de estafadores profesionales. Se dedican a crear identidades falsas, establecer relaciones, ganar la confianza de las personas y luego, se detuvo, como si le costara continuar. ¿Y luego qué? Presioné, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Y luego toman todo lo que pueden, respondió con voz grave. Dinero, propiedades, información personal. Cualquier cosa que puedan usar. Mi mente comenzó a dar vueltas. Recordé todas las veces que Alejandro había mostrado interés en mis finanzas, en las de mi familia. Las preguntas aparentemente inocentes sobre la casa de mis padres, sobre sus ahorros para la jubilación. El interés en ayudarme a organizar mis cuentas bancarias. Javier me mostró su teléfono. En la pantalla había fotos que me hicieron sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Alejandro, mi Alejandro, con una mujer hermosa y 2 niños pequeños. Estaban en lo que parecía ser una casa en un fraccionamiento elegante de Guadalajara. Todos sonreían a la cámara, la imagen perfecta de una familia feliz. Esta es Carolina, dijo Javier, señalando a la mujer. Su esposa legal desde hace 6 años. Los niños son Miguel y Laura, de 5 y 3 años. Pasó a la siguiente foto. Alejandro en una fiesta, besando a Carolina. La fecha en la esquina de la imagen mostraba que había sido tomada hace apenas 2 meses, durante uno de sus supuestos viajes de negocios. Hay más, continuó Javier, mostrándome documento tras documento. Certificados de matrimonio, escrituras de propiedades, cuentas bancarias. Todos bajo diferentes nombres, diferentes identidades. Ha hecho esto antes. Múltiples veces. Las imágenes y documentos se volvieron borrosos mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Cada nueva revelación era como un cuchillo que se hundía más profundo en mi corazón. ¿Por qué? Logré preguntar entre sollozos. ¿Por qué me eligió a mí? Javier guardó el teléfono, sumiendo nuevamente nuestro entorno en la luz plateada de la luna. Y eres maestra, dijo con voz suave. Tienes un trabajo estable, una familia unida, una casa propia que heredaste de tu abuela. Pero más importante, tienes conexiones en la comunidad educativa. Acceso a información sobre familias, sobre niños. Se detuvo, dejando que las implicaciones de sus palabras se hundieran en mi conciencia. El horror de lo que estaba sugiriendo me golpeó como una ola helada. No. Susurré. No puede ser, la red para la que trabaja no solo se dedica a estafas financieras, continuó Javier, su voz apenas audible sobre el viento del desierto. También trafican con información. Información que puede ser muy valiosa para las personas equivocadas. Me levanté de golpe, las náuseas amenazando con hacerme vomitar.
Caminé unos pasos alejándome de Javier, necesitando espacio, aire, cualquier cosa que me ayudara a procesar lo que estaba escuchando. El desierto se extendía interminable en todas direcciones, un océano de arena y cactus bajo la luz de la luna. En ese momento, me sentí tan perdida como esas plantas solitarias, tratando de sobrevivir en un ambiente hostil. ¿Cómo lo descubriste?, pregunté finalmente, sin voltear a mirarlo. Escuché sus pasos acercándose lentamente sobre la arena. Trabajo en construcción, pero no solo eso, respondió. Soy investigador privado. Me especializo en casos de fraude y estafa. Hace un año, cuando comenzó a hablar de casarse contigo, algo en su comportamiento me pareció familiar. Se detuvo a mi lado, ambos mirando hacia el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo estrellado. Comencé a investigar, continuó. Al principio pensé que estaba siendo paranoico, que mis experiencias profesionales me estaban haciendo ver fantasmas donde no los había. Pero mientras más cavaba, más inconsistencias encontraba. Sacó un cigarrillo y lo encendió. La pequeña llama del encendedor fue como una estrella fugaz en la oscuridad. Descubrí sus otras identidades. Sus otros matrimonios. Los negocios fraudulentos, las estafas, las vidas destruidas que ha dejado a su paso. El humo de su cigarrillo se elevó hacia las estrellas, formando patrones fantasmales en el aire nocturno. ¿Tu madre lo sabe todo?, pregunté. Javier asintió. Se lo conté hace una semana. No me creyó al principio, por supuesto. Alejandro siempre ha sido su favorito, su hijo perfecto. Pero cuando le mostré las pruebas, exhaló una bocanada de humo. Bueno, ya conoces a mi madre. No es la persona más racional cuando se trata de proteger a la familia. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Y drogarme y secuestrarme te parece una reacción racional? Ah, no, respondió con firmeza. Por eso estoy aquí. Cuando me llamó diciendo lo que había hecho, supe que tenía que intervenir. Los hombres que había contratado no son buenas personas. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en lo que podría haberme pasado si Javier no hubiera intervenido. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo el peso de la situación caer sobre mis hombros. ¿Qué se supone que debo hacer? Javier apagó el cigarrillo contra una roca y guardó la colilla en su bolsillo. Tienes opciones, dijo. Podemos ir a la policía. Tengo suficientes pruebas para presentar cargos. Pero es tu hermano, completé la frase por él. Sí, admitió. Y mi madre haría cualquier cosa por protegerlo, incluso si eso significa destruir más vidas en el proceso. El silencio del desierto nos envolvió nuevamente. A lo lejos, las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de un suave color rosado. Hay otra opción, continuó Javier después de un momento. Puedo ayudarte a desaparecer. Tengo contactos, recursos. Podemos hacer que parezcas que simplemente te fuiste, que cambiaste de opinión sobre la boda. Alejandro no te buscaría, no puede arriesgarse a llamar la atención sobre sus actividades. La propuesta flotó en el aire entre nosotros, pesada con sus implicaciones. ¿Abandonar todo?, pregunté. ¿Mi trabajo, mi familia, mi vida? Por un tiempo, respondió. Hasta que podamos asegurarnos de que estás fuera de peligro. Hasta que podamos construir un caso sólido contra él sin que mi madre pueda interferir. Las estrellas comenzaban a desvanecerse en el cielo cada vez más claro. Pronto amanecería, trayendo un nuevo día y decisiones que nunca imaginé tener que tomar. ¿Por qué me ayudas?, pregunté finalmente, mirándolo directamente. Apenas me conoces. Javier sostuvo mi mirada, y por primera vez vi algo de vulnerabilidad en sus ojos. Porque hace 3 años, conocí a alguien como tú, respondió con voz suave. Alguien que fue víctima de una estafa similar. No pude ayudarla entonces. No llegué a tiempo. El peso de sus palabras, lo que no estaba diciendo, se sintió como una losa sobre mi pecho. Lo siento, susurré. Yo también, respondió. Por eso estoy aquí ahora. Por eso no puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi hermano destruye más vidas.
Las palabras de Javier me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me negué a creerlo, aunque las pruebas estaban frente a mis ojos. Alejandro era el hombre con quien planeaba pasar el resto de mi vida, el hombre que me había hecho creer en el amor verdadero después de tantas decepciones. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados, transformando el paisaje desértico en algo casi mágico. Los saguaros proyectaban sombras largas sobre la arena, y el aire fresco del amanecer traía consigo el aroma a tierra y plantas del desierto. Era el tipo de amanecer que Alejandro y yo solíamos admirar durante nuestros viajes de fin de semana, cuando escapábamos de la ciudad para estar solos. No puede ser verdad, repetí, aunque mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Tiene que haber algún error. Javier sacó nuevamente su teléfono y comenzó a navegar por una carpeta llena de archivos. Mira esto, dijo, mostrándome una serie de documentos. Estos son los registros de sus diferentes identidades. En la pantalla aparecieron imágenes de identificaciones oficiales, todas con la foto de Alejandro pero con diferentes nombres: Ricardo Mendoza, Carlos Fuentes, Antonio Vega. Cada una parecía perfectamente legal, con sellos y firmas oficiales. ¿Cómo? Y comencé a preguntar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Tienen contactos en todas partes, explicó Javier. Oficinas gubernamentales, bancos, incluso en algunas escuelas. Es una red muy sofisticada. Siguió mostrándome más documentos. Contratos de compraventa de propiedades, estados de cuenta bancarios, actas de matrimonio. Cada documento era una nueva puñalada en mi corazón, una prueba más de la vida secreta del hombre que creía conocer. Y este es el contrato de compra de su casa en Guadalajara, señaló una escritura. Lo firmó hace 5 años, antes de conocerte. Y aquí, deslizó el dedo por la pantalla, está el acta de nacimiento de su hijo mayor, Miguel. La fecha en el documento me hizo sentir náuseas. Según el papel, Miguel había nacido exactamente un mes después de que Alejandro y yo comenzáramos a salir. Pero, protesté débilmente, sus viajes de trabajo, sus llamadas, siempre me llamaba. Tecnología moderna, respondió Javier con una mueca. Aplicaciones que permiten programar llamadas y mensajes. GPS falso para hacer parecer que estás en un lugar cuando en realidad estás en otro. Para alguien con los recursos adecuados, es fácil mantener una doble vida. Recordé todas las veces que Alejandro había insistido en que usáramos ciertas aplicaciones para comunicarnos, como siempre tenía una explicación perfectamente razonable para todo. Las piezas comenzaban a encajar de una manera terrible. ¿Y el despacho de arquitectos?, pregunté, aferrándome a cualquier detalle que pudiera desmentir esta pesadilla. Lo he visitado, he conocido a sus compañeros de trabajo, el despacho existe, confirmó Javier. Pero Alejandro no trabaja ahí realmente. Es una fachada, un lugar que alquilan y acondicionan para mantener las apariencias. Los compañeros que conociste son parte de la misma organización. Me senté en una roca cercana, sintiendo que mis piernas no podían sostenerme más. El sol ya había comenzado a calentar el aire, y las primeras gotas de sudor corrían por mi espalda. Aquí hay más, continuó Javier, mostrándome otra serie de documentos. Estados de cuenta que muestran transferencias sospechosas, propiedades vendidas a precios inflados, empresas fantasma. Cada nueva revelación era como una pieza más de un rompecabezas macabro. Recordé la vez que Alejandro me había sugerido invertir los ahorros de mi familia en un proyecto inmobiliario prometedor. En ese momento, me había parecido que se preocupaba por nuestro futuro financiero. ¿Y Carolina?, pregunté, refiriéndome a su esposa legal. ¿Ella sabe algo de esto? Javier negó con la cabeza. Es otra víctima. Cree que Alejandro es un exitoso empresario que viaja constantemente por trabajo. Tiene su propia versión de la historia, diferente a la tuya. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, y el calor aumentaba rápidamente. Me quité el suéter que llevaba puesto, el mismo que había usado la noche anterior cuando fui a casa de doña Leticia, que ahora parecía parte de otra vida. Hay algo más que debes ver, dijo Javier, su voz volviéndose más grave. Esto es lo más preocupante. Abrió otra carpeta en su teléfono. Esta vez, las imágenes mostraban listas de nombres,
fotografías de niños, información personal detallada. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Información recopilada de las escuelas donde han operado, respondió. Datos personales de estudiantes, sus familias, situaciones financieras, rutinas. El tipo de información que puede ser muy valiosa para las personas equivocadas. El horror de la situación me golpeó con toda su fuerza. Como maestra, sabía exactamente qué tipo de acceso tenía a información sensible sobre mis estudiantes y sus familias. Por eso se interesó en mí, susurré. Por mi trabajo en la escuela. Y sí, confirmó Javier. Tu posición te da acceso a información valiosa. Además, tu reputación en la comunidad educativa hace que la gente confíe en ti naturalmente. Me levanté de golpe, caminando en círculos mientras trataba de procesar todo. El sol ya estaba completamente sobre el horizonte, y el calor del desierto comenzaba a hacerse insoportable. A todas esas preguntas sobre mis estudiantes, continué, recordando conversaciones que ahora tenían un significado completamente diferente. Las veces que se ofreció a ayudarme con la documentación escolar, estaba recopilando información, completó Javier. Es su modus operandi. Establecer relaciones de confianza para acceder a información valuable. Me detuve y miré hacia el horizonte, donde el aire ya comenzaba a ondular por el calor. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero el sol las secaba casi instantáneamente. ¿Cuántas?, pregunté después de un momento. ¿Cuántas personas ha estafado? Javier suspiró pesadamente. Hemos identificado al menos 12 casos en los últimos 8 años, respondió. Pero probablemente hay más que no hemos descubierto. Sacó una botella de agua de una pequeña hielera en el auto y me la ofreció. El agua estaba tibia, pero mi garganta seca la agradeció. ¿Y la policía?, pregunté. ¿Por qué no lo han detenido? Es complicado, respondió Javier. La organización tiene conexiones en todos lados. Además, muchas víctimas no denuncian por vergüenza, o porque han sido amenazadas. Me mostró más documentos en su teléfono, reportes policiales archivados sin investigar, denuncias que nunca progresaron, casos cerrados por falta de evidencia. Y cuando alguien insiste demasiado, su voz se apagó. Bueno, ya viste lo que mi madre estaba dispuesta a hacer contigo. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor. La imagen de doña Leticia ofreciéndome el té drogado volvió a mi mente con terrible claridad. ¿Por eso decidiste convertirte en investigador?, y pregunté, conectando los puntos. ¿Para detener a personas como tu hermano? Javier asintió lentamente. Hace años, cuando comencé a sospechar de sus actividades, intenté confrontarlo, dijo. Me aseguró que eran solo negocios normales, que yo estaba siendo paranoico. Incluso me ofreció participar en sus inversiones. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que me recordó dolorosamente a Alejandro. Pero seguí investigando, continuó. Y mientras más descubría, más me daba cuenta de que mi hermano, la persona con la que crecí, a la que admiraba, ya no existía. Si es que alguna vez existió realmente. El sol ya estaba alto en el cielo, y el calor era casi insoportable. Nos movimos a la sombra del Land Cruiser mientras Javier continuaba mostrándome más evidencia, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías de vigilancia. ¿Cómo puede alguien vivir así?, y pregunté, más para mí misma que para él. ¿Cómo puede mentir constantemente, lastimar a tanta gente? Los sociópatas son expertos en parecer normales, respondió Javier. Son encantadores, carismáticos, saben exactamente qué decir y cómo actuar para ganarse la confianza de los demás. Sus palabras me hicieron pensar en todas las veces que Alejandro había encantado a mis amigos, a mi familia. Como siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial, amada, única. ¿Alguna vez fue real?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Algo de lo que vivimos juntos? Javier me miró con compasión. No puedo responder eso, dijo suavemente. Pero por mi experiencia, personas como él no son capaces de amor verdadero. Todo es una actuación, una herramienta para conseguir lo que quieren. El calor del desierto se había vuelto sofocante,
pero el frío que sentía por dentro era más intenso. 4 años de mi vida, de planes, de sueños, todo basado en mentiras. ¿Y qué pasará con Carolina y los niños?, pregunté. ¿Con las otras personas que ha estafado? Estoy construyendo un caso, respondió Javier. Recopilando evidencia, contactando a otras víctimas. Pero tiene que ser perfecto. Un solo error y usará sus conexiones para enterrar todo. Me quedé mirando la carretera vacía que se extendía hasta el horizonte, donde el aire ya ondulaba por el calor del desierto. El sol de la mañana había transformado el paisaje por completo. Lo que bajo la luna parecía un lugar místico y misterioso, ahora se revelaba en toda su cruel realidad. Arena, cactus y piedras hasta donde alcanzaba la vista. Como mi vida, lo que anoche parecía un cuento de hadas ahora se mostraba como una pesadilla en Technicolor. Javier esperó pacientemente mientras yo procesaba todo. Se había recargado contra el Land Cruiser, la sombra del vehículo ofreciendo un pequeño respiro del calor implacable. Su postura me recordaba tanto a Alejandro que dolía, pero ahora podía ver las diferencias. Donde Alejandro era todo sonrisas practicadas y gestos estudiados, Javier mostraba una tensión natural. Una incomodidad honesta con la situación. Tienes 2 opciones, dijo finalmente con voz seria, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Podemos volver y enfrentar a mi madre juntos, presentar una denuncia formal, comenzar un proceso legal, hizo una pausa significativa, o puedes irte y empezar de nuevo. Desaparecer antes de que sea demasiado tarde. El viento del desierto agitó mi cabello, trayendo consigo el aroma a tierra caliente y vegetación reseca. En algún lugar cercano, un coyote soltó un aullido solitario, como si quisiera enfatizar la soledad de mi situación. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras consideraba mis opciones. La boda estaba programada para dentro de 2 días. El vestido que mi madre había ayudado a pagar con sus ahorros colgaba en mi closet, esperando el momento que ahora nunca llegaría. Los recuerdos de los preparativos me golpearon como una avalancha, las pruebas del pastel, la selección de flores, las reuniones con el coordinador del evento en la Hacienda San Ángel. Si decido enfrentarlos, comencé. Mi voz apenas un susurro. ¿Qué pasaría exactamente? Javier se pasó una mano por el rostro, un gesto que denotaba cansancio y preocupación. Y sería complicado, respondió con honestidad. Tengo suficientes pruebas para presentar cargos serios: fraude, suplantación de identidad, robo de información personal. Pero la organización para la que trabaja Alejandro tiene conexiones poderosas. Se acercó a mí, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. Y luego está mi madre, continuó. Ya viste de lo que es capaz. Si decides enfrentarlos legalmente, no se detendrá ante nada para proteger a Alejandro y el honor de la familia. Las imágenes de la noche anterior volvieron a mi mente, la sonrisa tensa de doña Leticia, el té drogado, las horas de terror en el maletero del coche. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor abrasador. ¿Y la otra opción?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Desaparecer? Javier asintió, sacando un sobre del bolsillo de su chamarra. Tengo contactos que pueden ayudarte a comenzar una nueva vida, explicó, abriendo el sobre. Documentos nuevos, una cuenta bancaria limpia, incluso un trabajo en otro estado si lo deseas. Dentro del sobre había una identificación con mi foto pero con un nombre diferente, tarjetas de crédito y un fajo de billetes. ¿Así de fácil?, pregunté con una risa amarga. ¿Simplemente desaparecer como si los últimos 4 años no hubieran existido? Y no será fácil, corrigió Javier. Tendrás que dejar todo atrás, tu trabajo, tus amigos, tu familia. Al menos por un tiempo, hasta que sea seguro contactarlos nuevamente. Mi familia. El pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi madre estaría devastada, mi padre furioso, mi hermana Ana. Me imaginé los titulares en los periódicos locales. Novia desaparece 2 días antes de la boda. Los chismes, las especulaciones, el dolor de mis seres queridos. ¿No hay otra manera?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿No podemos simplemente exponer a Alejandro, mostrarle las pruebas a todo el mundo? Javier negó con la cabeza.
Ya lo intenté antes, dijo. Con otras víctimas. La organización tiene formas de hacer que las pruebas desaparezcan, que los testigos se retracten, que las investigaciones se archiven. Se acercó al coche y sacó una botella de agua de la hielera, ofreciéndomela. Y las personas que insisten demasiado, dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Tomé un largo trago de agua, tratando de aclarar mis pensamientos. El sol ya estaba alto en el cielo, y el calor era casi insoportable. Como mi vida en este momento, sofocante, abrumador, sin un lugar donde refugiarse. ¿Qué hay de ti?, pregunté de repente. ¿Qué pasará contigo cuando se den cuenta de que me ayudaste a escapar? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, la primera que le veía desde que comenzó esta pesadilla. No te preocupes por mí, respondió. He estado construyendo este caso durante años. Tengo respaldos de toda la evidencia en lugares seguros, y contactos que pueden protegerme. Se alejó unos pasos, mirando hacia el horizonte donde el aire ondulaba por el calor. Además, añadió, alguien tiene que quedarse para asegurarse de que no haya más víctimas. Lo observé con una nueva perspectiva. Este hombre, que apenas conocía, que siempre había sido una figura periférica en mi relación con Alejandro, estaba arriesgando todo por hacer lo correcto. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué te arriesgas así? Es tu hermano, después de todo. Javier se volteó para mirarme, y vi en sus ojos una mezcla de determinación y tristeza. Precisamente porque es mi hermano, respondió. Crecimos juntos, compartimos los mismos valores, la misma educación. Pero en algún momento, él eligió este camino. Y yo elegí el mío. Se acercó nuevamente al coche y sacó una mochila del asiento trasero. Aquí hay ropa limpia, algo de comida, un teléfono prepago con números de contacto seguros, explicó. Si decides irte, el contacto en Hermosillo te estará esperando. Tiene todo preparado para ayudarte a comenzar de nuevo. Miré la mochila, luego el sobre con los documentos falsos, y finalmente la carretera que se perdía en el horizonte. El peso de la decisión me aplastaba como el sol del desierto. Por un lado, estaba la posibilidad de luchar, de enfrentar a Alejandro y su organización, de exponer sus crímenes y buscar justicia. Pero eso significaría poner en riesgo no solo mi vida, sino la de mi familia. Doña Leticia ya había demostrado que no se detendría ante nada para proteger a su hijo. Por otro lado, estaba la opción de huir, de desaparecer como tantas otras víctimas antes que yo. Comenzar una nueva vida en otro lugar, con otro nombre, dejando atrás todo lo que amaba. Mi trabajo como maestra, mis estudiantes, mis amigos, mi familia, los niños, dije de repente, recordando la información que Alejandro había estado recopilando. La información de mis estudiantes. ¿Ya la tienen? Javier negó con la cabeza. Aún no, respondió. Por lo que pude averiguar, apenas estaban comenzando a recopilar datos. Tu desaparición probablemente frustre esos planes. Un peso se levantó de mis hombros. Al menos no había comprometido la seguridad de mis estudiantes. ¿Y Carolina?, pregunté. ¿Y sus hijos? Me aseguraré de que estén protegidos, prometió Javier. Ya he comenzado a documentar todo. Cuando tenga suficiente evidencia, me aseguraré de que estén a salvo antes de hacer mi movimiento. Respiré hondo, sintiendo el aire caliente del desierto llenar mis pulmones. El sol estaba directamente sobre nosotros ahora, haciendo que las sombras se recogieran bajo nuestros pies. Mi mente volvió a los últimos 4 años. Cada momento que creí especial, cada promesa, cada plan para el futuro, todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Alejandro, el hombre que creí conocer, nunca había existido realmente. ¿Y si me voy?, comencé. ¿Podré contactar a mi familia eventualmente? Cuando sea seguro, asintió Javier. Tendrás que ser extremadamente cuidadosa, pero sí, encontraremos una manera. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez las dejé correr libremente. El sol las secaba casi instantáneamente, como si el desierto mismo quisiera borrar mi dolor. Pensé en mi madre, en cómo se sentiría al descubrir que su hija había desaparecido. En mi padre,
que tendría que cancelar la boda, enfrentar las preguntas, las miradas de lástima. En Ana, que perdería no solo a su hermana sino también la inocencia de creer que las personas son fundamentalmente buenas. Pero también pensé en las otras víctimas de Alejandro. En Carolina y sus hijos, viviendo una mentira similar a la mía. En las familias que habían perdido sus ahorros, sus hogares, su confianza en los demás. En los niños cuya información podría haber sido vendida al mejor postor. Limpié mis lágrimas y miré a Javier. ¿Cuándo salimos para Hermosillo?